que regresaría y no pudieron callarlo. Kid Carlomagno ha vuelto al aire. Bueno, es que justamente esto es lo que no entendemos de la conciencia, ¿no? ¿Qué es? ¿Dónde está? ¿Cómo medirla? Todo funciona. Sí, claro. Sabemos que existe nuestro cerebro y sabemos que nuestro cerebro funciona en base de electricidad, ¿no? Y por eso yo creo que de ahí surgió la idea de esta idea que leíste. Pero bueno, no sé si esto estaba relacionado, pero existe un físico que se llama, bueno, se apellida Penrose. Ya, ajá. Y justamente hablando de, bueno, como hablaba del Big Bang y del creador, él resuelve, ¿no? Crea una hipótesis para resolver esta situación de dónde surgió el Big Bang y por qué, ¿no? Y todo esto. Él menciona, eso es, no es un cualquiera, es alguien importante, es alguien muy, muy importante. Él ha creado una hipótesis que dice que en nuestras neuronas, en la sinapsis, existe un efecto cuántico, específicamente de nuestro cerebro humano, que crea la conciencia. Ya, wow. ¿No? Entonces, la verdad, a mí eso me parece demasiado ya psicodélico, la verdad. Sí. Pero sí, él menciona de que en nuestra sinapsis existe esta interacción cuántica, y esa interacción cuántica solo funciona en nuestro cerebro, a nuestro nivel, y esta interacción genera nuestra conciencia. Ha tratado de hacer experimentos para ver si es cierto o no es cierto. Y pues nada es conclusivo, ¿no? O sea, todavía lo hizo creo que en el 2016, 17, y no resultó, no arrojó nada conclusivo, ¿no? Pero sí está la idea, ¿no? De que la conciencia existe aquí en nuestro cerebro, existe en alguna parte etérea de nuestro cerebro. O sea, sí, porque se creía que existía fuera de nosotros y no. Y creo que es un avance decir, ¿sabes qué? Está dentro de, y está en una forma material donde la podemos ver y a lo mejor hasta interactuar con ella. Que eso daría una revolución cognitiva totalmente en un futuro y hasta científica, ¿sabes? Sí, claro, pero de nuevo, esto sigue siendo una teoría, Sí, una hipótesis. Totalmente. Siendo, bueno, esotérico, digamos, ¿no? Sigue siendo así, es que no. Yo la verdad no creo que sea eso. Yo creo que nuestra conciencia simplemente es una ilusión. Ok. No es no es nada mágico, ¿no? Ya. Es algo que se puede replicar, es algo que existe así, nada más porque. Porque la configuración de nuestro cerebro así funciona, ¿no? Y se pierde cuando nos morimos, ¿no? O cuando entras en coma, por ejemplo. Sí, exacto. Quería preguntar, o sea, unos pasitos atrás, estos temas son fascinantes. Quería volver un poquito a las matemáticas. Había leído sobre, al principio del episodio comentaste sobre un matemático que no le importa, o sea, que era como un tipo hippie. No me acuerdo del nombre que dijiste. Erdo. Y lo relacionó. ¿Cómo? El mismo que está en la foto, Erdo. Ok, va, es sí. Yo encontré algo sobre unos matemáticos rusos antes del comunismo, en esta era de los zares, donde ellos cuestionaban, hablaban un poco de la relación de las matemáticas con lo místico, pero desde unos valores que es el amor, la verdad y la pureza. Y ellos lo que cuestionaban y no querían ser parte de estos matemáticos que buscaban la fama y los honores. ¿Tú qué crees de este cuestionamiento? ¿Recuerdas sus apellidos? Y no, ahí te fallo, sí, no lo recuerdo. Mira, es que, al menos cuando yo en SFEM, cuando estaba en la universidad, sí, todos sabemos que las matemáticas así rusas de la era del comunismo fueron muy prolíficas, fueron muy Vic, grandes. Tantito. Vale, Vic. Entonces decías de la problemática de los matemáticos rusos. Sí, te digo que yo no sé mucho de las matemáticas antes del socialismo, del comunismo en Rusia. Yo sé de las matemáticas después. Lo que sí muchos matemáticos en Rusia hicieron fue
encontraron una filosofía distinta a la filosofía pues sí, de este lado del charco. Ujú. Ellos veían las matemáticas más, pues sí, se los decía de una forma más mítica, más mitológica, ¿no? Su filosofía era un poquito más, ¿cómo decirlo? Más mágica, digámoslo así, ¿no? Pero igual, de nuevo, no por eso les quitaba su prestigio, ¿no? Claro. ¿Sabes cómo, cómo funcionaban las matemáticas en la URSS? ¿Tienes alguna idea? O sea, porque obviamente me imagino que toda esta Guerra Fría también tuvo que ver con los descubrimientos matemáticos, así como esta carrera espacial que hubo en ese entonces. No sé si haya algo parecido en las matemáticas. Es que más que nada los comunistas lo que hicieron fue cerrarse en el sentido de las matemáticas. Ah, ok. Entonces, resultó que, bueno, en las matemáticas del siglo XX, muchos resultados que son ahorita se enseñan en la universidad, tienen nombres rusos y gringos o franceses, porque sí, el francés lo publicó hoy y en un mes lo publica el ruso, el mismo resultado, pero porque fue un accidente, porque las matemáticas rusas se quedaron en Rusia, ¿no? En la URSS. Ahí se quedaron, ahí mismo se hizo una comunidad cerrada de matemáticas. Muy pocos resultados salieron a la luz en aquella época. Ok. Y eso ayudó mucho a que las matemáticas en Rusia se hicieran una comunidad muy fuerte de matemáticas. Bueno, fuerte entre comillas, ¿no? Porque siguen siendo comunistas y vale, comunistas, bueno, malos, en el sentido. Entonces, entonces sí te digo, las matemáticas en esta época de Rusia fueron muy cerradas y esto ayudó que también las matemáticas en Rusia llegaran a niveles muy altísimos. De hecho, en México, por los 90, principios de los 2000, te daban becas completas para irte a estudiar a Rusia, ¿no? Porque Rusia era un país, bueno, sus matemáticas eran muy buenas, eran muy, muy, muy buenas. Hoy en día, ahorita el que domina es China, pero Rusia no se queda atrás. Ok. México, ¿qué tal está? ¿Tienes alguna idea? Pues mira, México está en el mapa, pero por... O sea, ¿hay como un ranking o algo así? No. Existe un premio que se llama Medalla Fields, Ok. que se da cada 4 años para matemáticos menores a 30 años, Vale. 40 años. Ujú. Es un prestigio ganar esa medalla. Las personas que no saben la comparan con el premio Nobel, Ujú. pero no. Yo creo que es más fácil ganar un premio Nobel que ganar una medalla Fields. Ok, ¿tanto así? Wow. Entonces, esta medalla es muy prestigiosa. Entonces, una de las formas de medir qué tan bueno es un país es contando esas medallas. México no tiene ninguna. Oh, ya. No tiene ninguna. Los que tienen más son Francia, Rusia, Estados Unidos, y ya de ahí en fuera ya Alemania, cosas así. Un país de Latinoamérica que tiene, creo que es Uruguay, Paraguay, no sé, un país de Sudamérica que ganó un matemático esa medalla. Que también tiene que ver con, o sea, yo creo que no debe ser de sorpresa que primer mundo tenga más medallas que tercer mundo, obviamente. Claro. Sí, porque sabemos que hay un colonialismo y toda esta parte, ¿no? ¿Hay alguna asociación de matemáticas en México que haga investigaciones o no sé bien cómo funciona? Sí, el CONACYT, ¿no? También me imagino. Bueno, el CONACYT es general, Ajá, pero sí, sí existe la Asociación de Matemáticas Mexicana. Ay, se me olvidaron las siglas, creo que es no recuerdo las siglas de esa asociación, pero ellos sí procuran promover las matemáticas de forma
general y también dentro de los mismos matemáticos. No, pero pues como tú ya te das imaginar, es la ayuda, el dinero el que no No hay. reciben. Ujú. O sea, es- ¿Es privada la institución? No, es gubernamental. no, la asociación es pública. Pública, ajá. Ah, sí, la asociación es pública. ¿Hay alguna Se llama- privada? Se llama Sociedad Matemática Mexicana, creo. Sí, matemática, ok. Sí, Ya. pero sí hay. Pero bueno, aquí tenemos personas que han coronado a México. Es el profesor Lupercio. Pero bueno, otra forma de medir qué tan bueno es un país es saber cuántos matemáticos exitosos se han producido. Ok. Igual, qué tan exitoso ha sido el matemático también depende de cómo lo mide. Pero existe en las matemáticas bueno, ¿cómo se llama? Una publicación anual que se llama Annals of Mathematics. Con un boletín, ¿no? Ajá, un boletín anual, ¿no? Y entonces, el que tú llegues ahí es un prestigio completo, o sea, muy pocos matemáticos llegan a este boletín, muy, muy, muy pocos. Y entonces me parece que el profesor Lupercio está ahí. Ujú. Y hay otro matemático que sí estoy seguro que él sí llegó ahí, porque él estudió en mi escuela y él dio una plática alguna vez, pero no recuerdo su nombre. Pero son los únicos dos que yo conozco que hayan llegado ahí. Ya. Pero lo que resulta curioso es que aquí en México existen muchos extranjeros, maestros matemáticos extranjeros que vienen aquí a México a enseñar. Órale. ¿Por qué crees que se dé eso? Pues obviamente porque México es chido. O sea, ¿para qué decir que no? O sea, Ah, huevo. Ajá. si, por ejemplo, de vivir en un sistema comunista como Rusia a vivir a México, pues te vienes a México. sin Sí, dudarlo. totalmente. Ujú. Por eso en la SPEM había muchos matemáticos rusos. No, pero también había de la India, había cubanos. Y en la UNAM también hay un montón, hay alemanes, hay de todo. Hasta, Ya. ¿no? Pero es de nuevo, es el ambiente. No, y qué bueno que encuentre oportunidad aquí en México. O sea, yo creo que hay tanta saturación en su país que intentan salirse de ahí. Y es bueno para México también. A lo mejor, no creo que se malentienda, pero a lo mejor también puede subir un poco el nivel, ¿no? Va a haber más debate, nuevas ideas. Justamente, ¿no? Como ahorita el tema de moda son las Olimpiadas, Ujú. los maestros extranjeros vienen a México a enseñar. Sí, sí, yo no le veo nada de malo, porque es caer como en xenofobia, decir, qué vienen aquí, es como no. O sea, creo que sí hay una parte buena, y también hay que darle una buena lectura, también diciendo, como por qué llegan tanto extranjero y no hay tanto mexicano. Y ahí podemos verlo también que el mismo Estado mexicano no promueve el crecer de forma educacional, y también es otro problema. Sí, exactamente, ¿no? O sea, el juzgar nada más por decir es que por qué vienen aquí o nos están quitando el trabajo, Sí. no es resolver el problema, nada más Sí, es para crear nada. un... Que, quería preguntarte, o sea, me hubiera gustado que hubiera respondido alguna mujer, porque también había una invitada matemática, no pudo asistir por diferentes situaciones, pero quería preguntarle sobre el machismo y las matemáticas. ¿Tú lo has visto? ¿Qué crees sobre ello? ¿Qué lectura le das? Pues es que mira, decir el machismo en las matemáticas es como decir el machismo en la sociedad. Claro que existe. O sea, Sí. las matemáticas siguen siendo parte de la sociedad. Entonces, sí, claro que existe. Lo que sí es curioso es que en la SPEM, como hombre, tú vas y la verdad no ves nada raro. O sea, la escuela está bien, lo que sea. Pero lo que sí es raro, lo que cuando ya piensas, te das cuenta del número de baños para mujeres. Ok. En el SPEM teníamos dos edificios. En el primero había 3 para mujeres y los demás eran como 6 para hombres. Y en el segundo era 1 para mujeres, 2 para mujeres y 2 para hombres, o sea, ya más igualitario, ¿no? Pero era nuevo el laboratorio de ese edificio. Y esto justamente un maestro nos dijo que esto sucedió porque no era muy común que las mujeres entraran a la carrera. Y entonces, como no había necesidad de un baño para mujeres, pues no construían baños para mujeres. Que también qué tan simbólico eso repercute en la psique de las mujeres, ¿sabes?
Claro. O sea, entiendo que hubo un contexto anterior donde no había tantas mujeres, pero hoy en día se busca más. Y creo que sí deberían de cambiar un poco eso, simbólicamente hablando. Sí, sí, sí. De hecho, el profesor nos contaba que si iban a Iquique, que nos queda al lado, del edificio de al lado, las pocas mujeres que llegaban ahí tenían que ir allá al baño, ¿no? Porque no había. Ya. Y justamente hubo una protesta, creo que sí, cuando fue lo del paro del poli, que trataron de, bueno, en SFEM se pidió que se construyeran baños de mujeres, más baños de mujeres. Y pues la verdad es que sí, o sea, yo creo que todos los hombres correctos o sea, no tenemos ningún problema con esta, ¿cómo se llama? Petición. Petición, exactamente. Se me cruzó la palabra en inglés y ya no supe ni qué onda. Sí. Esta petición. Y pues sí, ¿no? Justamente después de esto, de este paro, me parece, o antes, se abrieron más baños de mujeres que de hombres. Y pues dices, ok, no está bien. Porque ellas, justamente una de mis compañeras comentaba que ellas tenían que esperar a veces hasta 15 minutos en el baño porque se saturaban los baños. Mientras que los hombres íbamos en un minuto y regresábamos y ya. Adiós. Sí. ¿No? Entonces, o sea que eso sería injusto porque a la larga, si estás en clase, pues te perjudica. Sí, son horas, bueno, si lo vas juntando por minutos, sí te quitan más tiempo que a un hombre. O sea, sí hay que ver esa situación también. Es como cuando viajas más tiempo en transporte público que una persona que no lo hace tanto. Sí, exactamente. Entonces, digo, sí existe el machismo, de nuevo, por lo mismo, porque es una actividad social. Exacto. Pero lo que por lo menos a mí me gusta de los maestros que tuve fue que ellos no tenían miedo, ¿no? De mencionar a las matemáticas, porque es eso, es que de todas las actividades humanas que existen, yo creo que las matemáticas procuran ser las más puras en ideología. Ya. Porque no, bueno, te decimos nosotros que no importa quién seas, lo que importa es tu resultado. Tus matemáticas son las que importan, ¿no? Si tus matemáticas son correctas, son buenas, quien seas tú no importa. Entonces, ciertamente cuando existe una matemática que se llama Emily, bueno, se pronuncia Noether, pero es Noether, ¿no? Noether, ajá. Ella es la madre de la álgebra moderna y de la física. Ella creó teoremas en la física y es muy importante también en la física. Y cada vez que se habla claro, cuando es pertinente hablar de ella, pues decimos, ¿no? La madre de la álgebra moderna, o sea, sin miedo a decir que ella que fue lo que hizo, ¿no? Pero sí me tocó también algún maestro que pues no le gustaba hablar de las mujeres de esta forma, ¿no? Que no, procuraba... Y se sabe que en la misma historia de la ciencia siempre se desprestigia o se saca de la misma historia a las mujeres, a pesar de que hubo muchas que hicieron grandes descubrimientos o fueron plagiadas por mismos hombres. Sí, justamente hablando de eso, hubo una matemática que estudió las propiedades de una curva, un dibujo, ¿no? Okay. Sí. Pero era italiana la matemática. Y la tradujeron, cuando se encontró, se tradujo mal su curva y se le puso la bruja de Agnesí, cuando debería haber sido la curva de Agnesí. Ya, ajá. Y entonces, justamente, ¿no? Leyendo sobre el machismo y todo esto, mencionaban de que justamente hasta hoy ese nombre no se ha cambiado, se sigue llamando la bruja de Agnesí, cuando debería de ser la curva, ¿no? Porque eso es lo que es estudiando, una curva. Interesante. Y por ejemplo, también existe esta Ada Lovelace, que fue la primera mujer, digamos, programadora de la humanidad. Ella igual, aunque nosotros le damos el prestigio que merece, en su época no lo fue. No, ella no se casó con un millonario como lo mandaban las normas de aquella época, pero pues ha sido muy importante también. ¿Quién más? Es que matemáticas existen muchas. Bueno, famosas. Sí, porque hay muchas que quedaron en el olvido, pero ahí están sus descubrimientos, ¿no?
Sí, por ejemplo, está Hipatia. De hecho, hay una película de ella, que es una matemática griega en la época de Alejandría. Ujú. Después de que derrumbaran el faro de Alejandría, pero antes de que justamente ella estuvo en el conflicto de la biblioteca de Alejandría. Ella quiso que no se quemara la biblioteca, pero fue asesinada, ¿no? Ok. Ya la ponen al nivel de Aristóteles, ya la ponen al tú con los matemáticos más grandes de aquella época. Pero de nuevo, desafortunadamente la biblioteca se quemó y muchos de sus artículos se quemaron, entonces pues no sabemos su impacto a gran escala. No, y se sabe que en la antigua Grecia las mujeres también eran excluidas. O sea, yo creo que era parte de, ¿no? Oye, y en compañeras o después ya como investigadores o investigadoras o como docentes, ¿supiste de alguna situación dentro de el gremio o el ámbito matemático? Pues, a ver, déjame pensar. Lo que sí hay, bueno, no sé si en todo el mundo político sí llega a escuchar historias de acoso. Ya. Eso, de nuevo, o sea, eso es parte de la sociedad, no de las matemáticas en sí. Sí, que hay que tener cuidado de ellos, o sea, hay que dejar en claro que esa situación es social, entonces no se vayan con la idea de que, ay, si me voy a matemáticas, me va a pasar eso, o sea, puede que sí y puede que no, o sea, y pasa en cualquier disciplina. Uh-huh. Sí, justamente lo que una vez escuché fue de un profesor en STEM, que, bueno, una historia, igual quién sabe qué tan real sea, Sí. que él no quería que ninguna mujer sacara 10. Entonces, a cualquier mujer le ponía 9. Ya. ¿No? Por buena que sea, 9. ¿No? Entonces, igual, de nuevo, ¿no? Es que sí, así existe. Por ejemplo, aquí en las matemáticas no existe ninguna traba para que seas matemática, ¿no? Si eres mujer. Lo que sí existen son las trabas sociales, eso de nuevo es. Exacto, ahí. Sí, muy bien, uh-huh. Buen punto, sí. Sí, esos techos de cristal y toda esta parte, ¿no? Uh-huh. Sí, pero o sea, de nuevo, o sea, si alguien del público se quiere poner a estudiar matemáticas, pues sí, de hecho, hoy en día las matemáticas son muy diversas. En SFEM hay menos mujeres matemáticas, pero en la UNAM hay más mujeres matemáticas, o sea, están casi igual con los hombres. Ajá. Entonces sí, o sea, sí hay diversidad de todo tipo, no hay ningún problema, pero sí, de nuevo, estamos en México, estamos en una sociedad bastante machista, va a haber machismo, ¿no? Desgraciadamente. Sí, o sea, ahí el problema no es, bueno, sí hay que denunciar y hacer un protocolo dentro de estas escuelas de matemáticas, pero hay que entender que la raíz del problema es social y existe esta parte que le llaman patriarcado y de ahí salen estas actividades machistas, ¿no? Oye, Vic, por último, y si tú quieres agregar algo más, también adelante, no hay problema. Quería preguntarte, bueno, te hice una pregunta parecida al principio del podcast también sobre por qué estos nuevos avances en matemáticas no se enseña a la sociedad en común. Pero te quería preguntar a ti, ¿tú crees que estos nuevos teoremas o estas nuevas investigaciones son necesarias enseñarlas ya sea desde secundaria o preparatoria? O sea, cambiar totalmente el programa de las matemáticas. Y yo sé que volvemos a la misma pregunta de si las matemáticas son esenciales o no para el ser humano, pero sí me gustaría que lo respondieras. Bueno, justamente hay un avance muy importante en matemáticas en el siglo XX, justamente en la crisis que mencioné al principio, que se llama teoría de conjuntos. ¿Teorema de qué? Teoría de conjuntos. Ah, ok, ya, va. Teoría de conjuntos. Es básica, bueno, no importa lo que sea. Lo que importa es que es muy importante, ¿no? Es muy, muy importante para matemáticas modernas. Matemáticas modernas me refiero a las matemáticas que sabemos del siglo XX para acá. Sí. A eso me refiero. En Estados Unidos, en los años 80, me parece, se intentó enseñar esa teoría a los niños de primaria. Fue un asco, fue un fiasco completamente. Los niños no pudieron, ¿no? Y es que, claro, es que es complicado, o sea, no es fácil, ¿no? Pero sí es necesario enseñar estos temas. Pues yo como matemático, que me gustan, sí, yo creo que sí es necesario que la gente sepa un poquito de estos temas. Pero también soy muy realista.
Un ingeniero no le va a importar, honestamente. ¿Para qué va a querer la teoría de conjuntos en su vida? ¿O no? O sea, sería buena idea que los aprendiera así. ¿Aprendería más? Claro que sí. Pero si en su carrera no los necesita, no es una necesidad inmediata, que los deje, que los abandone, no importa. Eso es justamente de lo que hablábamos, bueno, de cómo la educación en las matemáticas es tan mala. Nos dicen siempre que solo existe un camino hacia las matemáticas y se acabó. Pero bien lo decían los romanos, ¿no? Todos los caminos llevan a Roma. Que también ahí podemos argumentar qué conocimientos son los útiles según la sociedad donde vivimos y qué conocimientos no lo son. O sea, muchos teoremas, muchas teorías matemáticas, yo me imagino que son fascinantes para entender el mundo, desde cierta óptica, obviamente. Pero si no sirven para producir y para consumir más, simplemente el sistema los va desechando, como bien tú decías. O sea, un ingeniero, ¿qué le va a importar la teoría de los conjuntos? O a otro tipo de disciplina. Sí, justamente Elon Musk publicaba en dos tweets, tres tweets, él decía, ¿no? O sea, un científico estudia de forma abstracta la naturaleza, ¿no? Pero un ingeniero construye cosas para entender la naturaleza. Ya. ¿No? Decía que por ejemplo, los cohetes, específicamente de él, que no existe la ciencia de cohetes, existe la ingeniería de cohetes. Porque en esta ingeniería no te interesa, no te interesa saber de forma abstracta un cohete, te interesa saber la forma real de un cohete para llegar, para cumplir, ¿no? Y justamente es esto, también con las matemáticas, ser realistas, ¿no? Decir, pues yo soy ingeniero y a lo mejor he visto los números complejos por aquí, por allá, las ecuaciones diferenciales por aquí, por allá, pero eso es suficiente para que construyas cosas, para que hagas la vida de la humanidad mejor. Pues sí, está bien, la verdad, qué bueno, ¿no? Es un trabajo noble. Pero yo como matemático sí me gustaría que los ingenieros de repente agarraran un libro, ¿no?, de matemáticas avanzadas y lo leyeran, pero no para adquirir un conocimiento nuevo, bueno, no para que amen las matemáticas, sino para que entiendan lo que ya saben, que es ahí la clave de la educación. La educación es memorizar, sino entender, ¿no? Una vez tú entiendes algo, ya se te quedó en tu cuerpo. Y a lo mejor te debe relacionarlo con el mundo, ¿no? Sí, claro. Sí. Pero ya por ejemplo, cuando tú memorizas algo, a los años te olvida. Ajá, sí. Que es lo que pasa con muchas carreras de ingeniería, que ven muchos temas, pero se les olvidan porque no los necesitan. Pues está bien, honestamente, así es la vida y ni modo. Exacto. Sí, y es que, no sé, bueno, siento que el tweet que me dices de Elon Musk, se me hace que romantiza mucho la técnica, ¿sabes? Y por años la técnica o esta alabanza, la tecnología, ha traído consecuencias muy malas al mundo. Que igual, o sea, la tecnología y la técnica es amoral, como el capitalismo. Pero sí hay que tener cuidado con decir, es que si todos supiéramos construir, o si todos tuviéramos un conocimiento material, creativo, y menos epistemológico o menos ontológico, el mundo sería mejor. Y no, creo que no, o sea, al contrario, creo que lo epistemológico, que es el estudio del conocimiento, hace una contrabalanza en contra de la técnica, que lo único que hace es producir y crear más bajo esta óptica capitalista de voraz, de estar nada más explotando los recursos naturales. Sí, pero claro, es que el estudio de lo inmaterial, digámoslo así, digamos, es como un círculo vicioso. Avanza el mundo y avanza el estudio de estas materias. Avanza el estudio de esas materias, avanza el mundo. Entonces es como que es inevitable, ¿no? No, y muchas veces rebasa, o sea, la misma experiencia humana rebasa a los estudios. Entonces casi siempre estamos como atrás de entender lo que está sucediendo, y cuando lo entendemos ya hay otra actividad, otro fenómeno social nuevo. Claro, ¿no? Tú decías hace rato, ¿no?, que este mundo nos hacía muy especialistas. Ajá. A lo mejor sería buena idea ser generalistas, ¿no? Okay.
O sea, a mí me gustaría poder construir máquinas, honestamente, ¿no? Pero yo sé que no puedo. Lo puedo intentar, que no voy a poder, porque no es lo que... No es mi llamado, como decir, O sea, decir. generalistas te refieres a saber un poco de todo, ¿no? Exacto. Ok, va. Pero saber de todo... O sea, pero saber, ¿no? Sí, No como el que el dicho, ¿no? El que mucha barca poco aprieta. ya, No. ya. Sí, A lo mejor no todo así, pero a lo mejor sí saber de lo básico. Justamente como esto con las computadoras. Oye, pues saber cómo funciona una computadora. Por ejemplo, las personas que tienen carros, me sorprende que muchas personas que tienen carros no saben cómo funciona un carro. O sea, y es que es esto, el conocimiento te ayuda a que no caigas en estafa, por ejemplo. exacto. ¿Sí? No, Y y es que es podemos esto. hablar de un analfabetismo tecnológico también, de cómo Exacto. utilizamos una tablet, un iPhone, un Android, la misma laptop, cómo utilizamos apps como Zoom o como otras más, pero no sabemos el cómo se crean o el cómo se hacen y todo el trabajo que está detrás. Sí, justamente hablando del Zoom, cuando empezó la pandemia, que según se metían a las clases y decían, es que nos están hackeando, ¿no? Nos van a robar nuestros datos. No, nada que ver. Sí, Simón, exacto. Porque justamente con esta es la ignorancia tecnológica. Pero esto es porque este mundo nos lleva al especialismo. ¿Sí? Por eso yo creo que sería buena idea que tanto los ingenieros como los matemáticos intercambiáramos conocimiento, ¿no? Que hubiera una comunidad más estrecha entre los dos para que no nos pase, ¿no? Que los matemáticos nada más sepan de matemáticas y los ingenieros solo son ingenieros. Que yo también ahí le sumaría ciencias sociales, filosofía, sociología, también yo sumaría ahí porque luego, como lo habíamos dicho a lo largo del episodio, las matemáticas pueden dar respuestas bastante sesgadas, igual que una ingeniería. Sí, pues hay una física que ella dice de forma muy, ¿cómo decirlo? Correcta. Ella dice, la ciencia no te va a decir que no orines en la cerca eléctrica. Ya. Te va a decir que la orina conduce muy bien la electricidad. Entonces, es justamente como tú dices, la ciencia por sí sola no es la respuesta. Tenemos que incluir las demás. Sí. Pero bueno, en nuestro sistema actual es imposible. Hacerlo en la escuela, a grandes masas. Cada quien de forma individual lo puede hacer. Es que no sé. Es que siento que es como... o sea, lo que tú dices es que si cada individuo hiciera esa tarea a grandes masas, o sea, sumándolo todo, habría un resultado final positivo, ¿no? Pero ¿qué tanto tiene que ver también con estructuras y sistemas sociales ahí? O sea, que no nos deja a nosotros como individuos, o que son peores que el mismo individuo. No sé, ¿cómo lo ves ahí tú? O sea, como cuando con este problema del cambio climático, muchas veces nos echan la culpa a nosotros como individuo de que consumimos mucha basura y generamos mucha basura también. Pero ahí hay otro cuestionamiento, es como, oye, pero en realidad los que más contaminan son países e industrias bastante grandes, que si lo comparas con un individuo, no, o sea, no hay forma de comparación. Al contrario, o sea, se debe trabajar en contra de esas grandes industrias, en contra de ese sistema que promueve que las industrias hagan lo que hacen. Sí, pero cuando, por ejemplo, tú llegas a esta realización solo, Ajá, es a lo que yo voy. Porque en la escuela, de nuevo, en la industria de la escuela no te pueden enseñar esto, ya. ¿no? A lo mejor ya. si quieres que te enseñen así a todos, pues no tiene que ser una industria, tiene que ser un sistema de educación, Uh-huh. ¿no? Pero no estamos en un sistema de educación. No, y y los que aprenden estas cuestiones deben de llegar a la universidad o si no a una maestría o doctorado. Y hay que ver que la mayoría de las personas no pasan de la preparatoria. También hay otro es otro elemento ahí importante. Sí, independientemente de que lleguen a la universidad, eso no importa. Nosotros sabemos que el título no te da el conocimiento. Exacto, sí. Entonces, Sí, no sirve nada el título. Ajá.
Sí, a lo mejor tú no llegas a la universidad, lo que sea, pero tú sabes, ¿no? Te entiendes, puedes razonar, usas tu cerebro y a lo mejor eres, ¿cómo decirlo?, de los rezagados, como yo decía. Y bueno, pues a lo mejor le enseñas a tus hijos a estos conocimientos que en la escuela no le van a enseñar. Ahí es cuando viene la responsabilidad de los padres también. Los padres también tienen que enseñar. No nada más tienen que mandar a tus hijos a la escuela y ya, que es su problema. No, también los padres tienen que interactuar con la educación. Y ahí podemos hablar también de, ahorita hay una ola bastante, bueno, en lo personal me gusta mucho, de responsabilidad hacia los niños, o sea, enseñarles a los niños a decir no. Desde pequeñas actividades como preguntarle, oye, ¿quieres que se salude de beso? ¿O quieres que se salude con un abrazo? O de mil maneras. Y preguntarles qué es lo que quieren a ellos, porque también, como bien dices tú, de la educación, los padres de repente ven a los hijos como una extensión de ellos mismos. Y no, son personitas que están aprendiendo del mundo, que son autónomas. Sí, son seres independientes. Exacto. Pues sí, mira, sí. Es que la responsabilidad, bueno, de nuevo, es que en México no la enseñamos porque en México tenemos una cultura distinta. ¿Sí? Pero por ejemplo en Japón, esto de la responsabilidad se enseña desde hace muchos años. Por ejemplo, la responsabilidad de mantener tu salón de clases limpio, de que tú lo tienes que trapear porque es tu salón. Exacto, de cuidar las cosas, ¿no? Exacto, de limpiarlo, de ayudar a tus compañeros, porque al fin de cuentas son tus compañeros, ¿no? También, echarse la mano. Nosotros no lo hacemos porque, pues, de nuevo, somos una cultura completamente distinta. Sí. Pero una de las cosas que a lo mejor del movimiento este de la responsabilidad de los niños también, lo que no me gusta a mí en particular es que se les está dando de más responsabilidad a los niños, ¿no? Okay, sí, ya. En este movimiento también se habla de que los niños pueden decidir a lo mejor su ropa, a lo mejor pueden decidir qué comer, ¿no? Y hace un montón de cosas que yo no creo que sean correctas, porque sí, un niño es una persona independiente, pero también es un niño, no sabe. Sí, dejamos de lado que apenas está aprendiendo. Sí, exacto. Ajá. Entonces también los papás tienen también esa responsabilidad con medida, ¿no? Sí, decirle, tú eres una persona, tienes derechos, tienes obligaciones, pero como padre, yo soy sobre ti. O sea, Okay, yo sé mejor que tú, porque yo soy el adulto. Pero claro, ¿no? También hay padres que no saben tanto, ¿no? Y bueno, ahí es cuando eres niño, te das cuenta de que muchas personas adultas no saben nada. Sí, exacto. Muy cierto también. Sí, o sea, cuando uno es adulto se da cuenta que tenemos las mismas dudas de cuando éramos niños. Sí, pero eso pasa justamente, ¿no? Porque los papás se creen dioses. Cuando no debería de ser así. Sí, sí. Un papá te tiene que decir, ¿sabes qué? Yo no sé. Pero enseñarte a que cuando tú no sabes, hay solución. A lo mejor ir a una biblioteca a saber, buscar en internet, preguntarle a alguien más. Pero los papás no. Los papás quieren que todo sea ellos. Ellos son el centro de todo. Sí. Y también es esta culturalización de que ser adulto es la meta, ¿sabes? Y es un fin únicamente para enseñarle a alguien más. Es también cambiar narrativa totalmente. Vic, ¿algo más que quieras decir sobre las matemáticas? Tú que eres maestro, algo que le quieras aportar como un consejo a adentrarse a este mundo, si gustas decir tus redes sociales o dónde te podemos encontrar. Bueno, a mí lo que me gustaría decir, un tema que no tocamos mucho fue el de la muerte. Ya. Pero algo que me llama mucho la atención de las matemáticas es la cantidad de matemáticos que o se vuelven locos o se suicidan. Ok. En las matemáticas siempre existe este estigma o esta preocupación latente de que a lo mejor algún día uno de tus compañeros pues, se vuelva loco, se vuelva demente o se suicide, ¿no? O sea, sí está dentro del imaginario del matemático. O sea, sí es una de las posibilidades bastante cercanas, ¿no? Sí, claro, o sea, obviamente no es que, aunque es un número mínimo, ¿no? Es un número muy pequeño,
pero el hecho de que existan, es como los pianistas, ¿no? Que hay muchos pianistas que les da Parkinson, Sí, sí, sí. ¿no? Y entonces yo supongo que para los pianistas sí es una preocupación sus manos, Ya. ¿no? Lo mismo con los matemáticos. Alguna enfermedad mental sí es una preocupación que existe en los matemáticos. O sea, ¿crees que hay una relación o sea, no quiero decir así de banal, pero de pensar mucho o de estar muy estresado a que te pase algo como el suicidio o quedar a lo mejor un tanto trastornado? O sea, se sabe que en la NFL, en el fútbol americano, tanto golpe en la cabeza, tanto para boxeadores como jugadores de NFL, a la larga te convierte bueno, te crea psicosis, esquizofrenia, han llegado a ser asesinos. O sea, ¿tú crees que haya una relación en ello, en pensar mucho o estar mucho dándole vueltas a algo? Pues es que resulta interesante saber que cuando ves los números, la Ajá. respuesta es que sí existe una relación, ¿no? Entonces, Wow. sí es algo que existe siempre detrás de tu cabeza, pensando en que a lo mejor me toca a mí, ¿no? Yo soy Ajá. el que se vuelve o el que se mata, ¿no? ¿Crees que, o sea, desde tu perspectiva, ¿crees que tiene que ver más con resolver problemas matemáticos o el mismo estrés laboral, de que es muy complicado? Yo creo que Las dos. Ajá. pues yo creo que es que hay matemáticos que solo han publicado una vez Ok. y ya, ¿no? Matemáticos que son muy famosos, pero con un artículo lo tienen y se acabó, ¿no? Desaparecen del mundo, ¿no? Se matan o se vuelven locos o completamente se ignoran de las matemáticas. Ya. O sea, lo dejan. Ajá, pero es que sí, yo creo que es el cansancio de estar pensando todo el tiempo. Yo creo que una forma de describir las matemáticas aquí para tu público sería como... Pues era como el cáncer, digamos, ¿no? Aunque suena feo, pero sería así. Ok. Te empieza a invadir poco a poco. Te empieza a invadir poco a poco el cerebro. Ya. Y entonces de repente llega un momento en el que todo lo que piensas son matemáticas. ¿Sí te ha pasado? ¿A ese nivel te ha pasado? Sí. Sí, yo creo que a todos los que estudiamos matemáticas nos ha pasado. Pero, claro, no es lo mismo estar pensándolo, por ejemplo, un día, una semana, a pensarlo un año, 10 años, ¿no? Más tiempo. Sí. Como muchos matemáticos lo hicieron, ¿no? Justamente, bueno, uno de los matemáticos el que hizo la crisis de las matemáticas en el siglo XX, él sí se volvió loco. Él pensaba que se volvió paranoico y esquizofrénico y pensaba que lo iban a matar. Entonces dejó de tomar agua, de comer y se murió de hambre. ¿La crisis de las matemáticas en el siglo XX tiene que ver con el concepto de infinito? ¿O nos podrías explicar un poquito más? No, bueno, justamente era qué bueno que me lo preguntas. Son dos, Va. justamente cosas. El infinito, ¿sí? Pero una cosa más fundamental en las matemáticas, que es la verdad. Wow. No, pues sí, con razón se volvieron locos. Sí, Sí, totalmente, ajá, ok. justamente bueno, yo mencioné hace rato la teoría de conjuntos, Sí, ¿no? Y justamente el padre de esa teoría, el que literalmente la construyó de cero, se llama Cantor. ok, Este matemático se volvió loco, ella tenía problemas esquizofrénicos, ¿no? Ya de por sí. sí, Pero justamente cuando se metió más a su trabajo, se volvió más y más esquizofrénico. Y él mismo se internaba, ¿no? En el nosocomio, en aquella época. sí, Y ahí duró años en el internado, ¿no? Él mismo se internaba y ahí trabajaba. Pero sí, este personaje Cantor, él estudió el infinito, ¿no? Pero en un sentido específico. Él se dio cuenta, nada más, a lo mejor para otro día, que existe una escala de infinito. Suena muy loco, pero existe la Sí. escala de infinito. ok, wow. No, pues sí te vuela la cabeza eso. Sí, por ejemplo, nada más así rápido, no es lo mismo el número de números naturales, 1, 2, 3, 4, sabemos que son infinitos, Sí. pero ese infinito es más chiquito que el número de números reales, por ejemplo, los números
con decimales infinitos. Ok. Esos números, es más, así más sencillo. Entre la recta numérica, entre el 0 y el 1, hay más números que los números naturales, o sea, los números para contar. O sea, Ok, ya. Entonces, esta fue una de las... Pero ambos son infinitos, ¿no? Al final. Claro. Las son- otro tiene más combinaciones, ¿no? Pues es más grande, nada más. Ajá. Sí, Y es la algo segunda- difícil de pensar, la verdad. Sí, y la cosa más loca es que eso no fue la cosa más loca, sino lo loco fue las implicaciones en las bases de las matemáticas que tuvo eso. Fue muy grande esto. La segunda crisis fue porque en las matemáticas se cree que todo lo que es verdad se puede demostrar. Ok. Es Claro. muy bueno. Es el positivismo puro eso. Ajá. Sí, ajá. Entonces, claro, pero ahora, a diferencia de la filosofía, que es más subjetiva, en mi opinión, las Ajá. matemáticas son precisas, son reglas precisas. No, y bueno, aquí hay algo interesante porque alguna vez también un profesor nos dijo, si nosotros... ¿Cuál era la pregunta? Pues no me acuerdo. Pero bueno, al final lo que él dijo fue, aunque nosotros no nombremos una realidad, no nombremos un fenómeno que existe, a pesar de que nosotros no lo conocemos, no quiere decir que no existe ese fenómeno. Y él daba el ejemplo de la materia oscura. Hace cerca de 100 años no se conocía el fenómeno de la materia oscura, pero no porque el ser humano no lo conocía quiere decir que no existía. Y eso contradice totalmente eso de que la verdad nada más existe como se demuestra, porque aunque tú no conozcas un fenómeno, ese fenómeno tiene consecuencias reales en tu vida cotidiana. Sí, bueno, aquí un dato interesante para los que saben de física y así más o menos les llama la atención del cosmos. Existe la posibilidad muy fuerte, bueno, la posibilidad bastante llamativa de que la materia oscura no existe, Ok. ¿no? Y todos estos avances que se hacen, que ya se descubrió, que las mediciones son falsas, Ya. ¿no? Y que en realidad nada más están manteniendo ocupados a los físicos. ¿Tanto así? Ajá. O sea, no ¿Qué hay es que llegar a conspiraciones, pero es interesante, ¿no? Sí. Ajá. Bueno, entonces digo, la segunda crisis justamente del segundo matemático que se volvió loco. Sí. y- O sea, y- los dos se volvieron locos. claro que sí. No mames. Ajá. Ok. Porque de nuevo, ¿no? Todo lo que es verdad se puede demostrar. Sí. Y justamente este señor, que se llama, bueno, se escribe Godel, Gödel, Joden, ok. él demostró que no. Él demostró que un sistema, pues ya palabras mayores, un sistema formal de matemáticas consistente no puede demostrar su consistencia, es decir, las matemáticas no pueden demostrar todo lo que es verdad. Entonces, para decir esto, ¿qué significa? Que a lo mejor hay teoremas en las matemáticas que las matemáticas no pueden demostrar. Y entonces fue un problema muy grande porque ¿cómo que no pueden demostrarse? No se puede, aunque sea verdad, no se puede demostrar. O sea, las matemáticas por sí mismas no se pueden demostrar a sí mismas, lo que está diciendo. Bueno, específicamente sistemas formales de matemáticas. ya, esos son- ya, ok. Como digamos teorías así muy grandes de matemáticas, por sí solas no pueden demostrar problemas en sí mismas. Ok, Tienen que expandirse, ¿no? Ya. Pero al expandirse, se vuelven un sistema formal de matemáticas y que entonces tiene problemas que no puede demostrar y se puede expandir y así hasta el infinito, ¿no? Y justamente estas dos cosas son, justamente también en la computación con Turing, el problema de Halting problem, es una de las crisis que hubo. Bueno, el Turing no fue tan grande, pero el de los sistemas matemáticos sí estuvo bastante fuerte. Hubo mucha resistencia cuando se publicaron sus artículos, porque muchos matemáticos no querían aceptar estas verdades. Pero aquí es donde vienen las matemáticas a diferencia de otras ciencias. Una vez algo es verdad en las matemáticas, es verdad. Te guste o no te guste, es verdad. ok. Entonces, cuando probaron Cantor y Gödel, publicaron que estas cosas que eran verdad, pues los matemáticos pusieron
resistencia. Pero pues era una resistencia inútil porque pues era verdad y ya. Tienes que aceptarlo como es. O sea, sí es bastante complejo, güey. Pero es que es parte, es como decía, bueno, Popper también, Popper y Kuhn, que hablaban de ese, bueno, Popper por su lado del falsacionismo, de siempre estar tratando de cuestionarse lo que creemos que es verdad. Y Kuhn hablaba de estos nuevos paradigmas, que cuando entra un nuevo paradigma, que es una nueva teoría, por decirlo de alguna manera, trata de desechar las demás que estaban anteriormente. Y hay muchos científicos que cuando entra un nuevo paradigma tratan de frenarse ante él. Y lo que tú dices es un ejemplo bastante bueno. Sí, justamente. Pero digo, aquí la diferencia entre a lo mejor la filosofía, las ciencias sociales, incluso la física, Uh-huh. en las matemáticas, esa resistencia siempre va a ser inútil. Ah, exacto, sí. Porque es verdad, y así se dice, y así debe de ser. Oye, pero ¿no es caer un poco en la verdad absoluta? ¿O donde ahí sería como decir, no, si hay un límite como tal? No, claro que hay un límite, pues lo acabo de mencionar, ¿no? No todo lo que es verdad se puede demostrar. Ese es el límite. Es ahí donde va, ya. Pero justamente, Ok. en en el siglo XX se creía que este límite no existía. Pero se demostró, de nuevo, una demostración es algo verdad. Se demostró que esto era verdad. Existe el límite. No todo lo que es verdad Se puede. O sea, no todo es tangible, ¿no? Es lo que dicen. O sea, pues bueno, si lo quieres ver haciendo un punto más esotérico, sí, no todo es tangible. Ok. En las matemáticas, sí. No todo lo que es verdad se puede demostrar. Ajá. Te pone muy loco porque... Sí, bastante. Sí, porque, pues, por ejemplo, tú que eres estudiante a lo mejor de matemáticas, Ajá. ¿qué tal si tú estás trabajando en un problema que no se puede demostrar? Y ahí está, ¿no? El meollo. De hecho, hay una historia de un psicólogo cuando era niño. Pues no recuerdo una historia, ¿no? Que Sí, un niño sí, va sí. al psicólogo porque tiene miedo de que el mundo se va a acabar y que ¿para qué vivir? Se va a morir, le va a caer una bala, lo va a atropellar, todo, ¿no? El psicólogo le dice, pues sí, es verdad que te puede pasar eso, pero puede ser que no. Y mientras no te pasa, tú no vas a vivir tu vida. No, y justamente con las matemáticas igual. A lo mejor te encuentras con un problema que no puedes demostrar, pero hasta entonces disfruta el viaje. Ajá, exacto. Y si nunca lo demuestras, también no te agobies, ¿no? No, incluso si no esa es una de las cosas que la educación no te enseña. Equivocar no es algo negativo. Super tema, sí. O sea, Ujú. el mismo sistema educacional y mundial no nos deja tampoco el quejarnos, que va de la mano con el equivocarse también. O sea, no nos Exacto. deja el fallo, el error, no podemos. ¿Por qué? Porque estamos construidos con estas ideas de un razonamiento total, donde todas nuestras actividades o las decisiones que tenemos son racionales y se sabe que no. O sea, como cualquier animal, como lo que somos nosotros, nos dejamos llevar más por el instinto, por el placer, como tú lo decías en este mismo podcast hace rato. Sí, justamente es algo bastante loco, ¿no? Que bueno, en las matemáticas de poco a poquito vas entendiendo que hay cosas que no puedes. Aunque tú te sientas muy listo, pues hay problemas que están sobre ti. ¿Que ahí se podría hablar de alguien superdotado? ¿Crees que podría entrar un poco eso? No superdotado, más bien que llegue en el momento correcto. O sea, ¿crees que hay un poco de suerte? Sí, claro, sí. Por ejemplo, uno de los problemas que mencioné que se llama la hipótesis de Riemann, lo tienen muy esotérico en todos lados, ¿no? Que habla de los números, el patrón de los números primos, de la física cuántica y un montón de cosas. Nada de eso tiene que ver, ¿no? Eso ya son cosas que cada quien se saca. Pero porque sí tiene que ver con los números primos, pero no de la forma en la que se menciona. Ajá. Este problema es muy difícil. O sea, de hecho, se cree que en estos 100 años no se va a poder resolver. El problema ya lleva 100 años sin resolverse. Otros 100 Sin años ninguna- más, ¿no? Otros años más, porque las matemáticas Wow. todavía no son lo suficientemente maduras para ese problema.
¿no? ¿Y en qué se basa esa hipótesis de que no son maduras? O sea, entiendo que a lo mejor en su momento la llegada de la computadora dio un salto en las matemáticas por la velocidad, ¿no? Pero ¿en qué se basa eso de decir que son inmaduras? ¿No es tanto subjetivo o sí es bastante objetivo decir eso? No, yo creo que es bastante objetivo, porque mira, Ok. otro problema que igual tiene mucho, que tiene como 70 años, que es bien sencillo de enunciar, pero que no se puede demostrar. O sea, que hasta ahorita las matemáticas no han podido. ¿No es el de la no, ¿cómo? La habitación infinita en un hotel, algo así? No, este no. Ah, fíjate, justamente, qué bueno que lo mencioné. Este video Ajá. es la crisis de matemáticas. Esto, Es parte, ok. ese fue el que hizo este cantor, Ujú. el del Hotel Infinito, justamente él. Ya. De hecho, se llama el Hotel de Hilbert, ¿no? No recuerdo, pero es interesante cómo entra en la cultura pop. O sea, tú ya entras a TikTok o Facebook y te aparece. Y a uno le Claro, interesa bastante. es lo Ajá. que yo mencioné, la fascinación que tenemos con las matemáticas, ¿no? Sí. Por ejemplo, este programa que creo que no se puede se llama, bueno, tiene muchos nombres. Uno de los nombres se llama la conjetura de Collatz, Ya. ¿no? Otro de los nombres que tiene es el problema 3x más 1. 3x más 1, ok. 3x más 1. Porque es un problema, es un juego de números. El juego es, toma un número que tú quieres, ¿no? Vamos a tomar el 3. Ujú. Sí. Si el número que tomaste es par, lo divides entre 2. Si el número que tomaste es impar, lo multiplicas por 3 y le sumas 1. Así de sencillo. Entonces, como tomé el 3, es impar. Entonces lo tengo que multiplicar por 3 y me da 9, le sumo 1, me da 10. El 10, y vuelvo a repetir lo mismo, es impar. Lo multiplico por 3 y le sumo 1, me da 31. Ok, y es ¿No? Y así ok. lo vas haciendo, ¿no? Ya. Y entonces el problema dice que todos los números eventualmente van a llegar a 1. Todos los números. Por ejemplo, tenemos a ver, no es cierto, estoy todo borracho. Sí, porque yo dije con el 3. 3 por 3 son 9 y más 1 son 10. Sí, El 10 es par, lo tengo que dividir entre 2, ok. ¿no? Y me da 5. El 5 es impar, entonces lo multiplico por 3 y me da 15. Ok. Y le sumo, me da 16. Y el 16 es par, entonces lo puedo dividir entre 2, que me da 8. El 8 es par, y lo puedo dividir entre 2, me da 4. 4 par, entre 2 me da 2. 2 entre 2 me da 1. Ujú. Y se supone que todos los números llegan a ese punto. Todos los números llegan a eso. Wow. Hasta la fecha no sabemos si es verdad. O sea, y sería hacer miles de millones de... Y ahí Sí, hablamos de una vez hecho. del infinito, ¿no? O sea, también nunca vamos a saber. Claro, aquí es una de las cosas, ¿no? Que la computación en realidad no ha ayudado a las matemáticas en casi nada, porque Ah, ok. las matemáticas son muy buenas, las computadoras, perdón, con muchos números, pero las matemáticas hablan en infinito. O sea, nada más estás hablando de que la computación ha ayudado en velocidad únicamente. Sí, por ejemplo, De ahí fuera este nada. problema se ha checado a miles de millones de números, muchos números, pero pues no importa cuántos números tú cheques, te faltan infinitos números todavía. Nunca vas a terminar. Oye, Se bueno, tiene- sé que es una pregunta difícil, pero ¿cómo se llegan a este tipo de razonamientos y problemáticas? O sea, sí se me hace bastante. O sea, para mí en lo personal, sé que igual son preguntas filosóficas. O sea, los filósofos cómo llegan a ese tipo de preguntas, ¿no? Y tiene que ver con todo una metodología que te enseñan en la carrera y todo esto. Pero sí se me hace muy interesante. O sea, no sabrías como una historia del cómo llegaron a ese cuestionamiento, así como la historia de Newton que le cayó la manzana, que sabemos que no es real, pero ¿hay alguna historia parecida? Pues mira, lo que puedo decirte son 3 historias. Ajá, va. La primera es de uno que se llamaba Poincaré, no es francés su nombre. Es un problema que igual duró 100 años sin resolverse, muy importante el problema. De hecho, bueno,
para otro tema ese problema. Por toda la historia humana que hubo detrás. Este problema no fue un accidente. La persona que lo propuso era una persona súper importante en ese tema, y a él se le ocurrió, ¿no? Porque dijo, no, pues si esto sucede en este lado, ¿por qué no puede suceder esto aquí en este lado? Ok. ¿No? Y lo propuso el problema y no se pudo resolver, ¿no? Fue muy difícil. Existe otra historia de un matemático que se llama Fermat, igual otro francés, que fíjate, hablando de la fascinación de las matemáticas, él era matemático por hobby. Su carrera oficial era ser abogado, ¿no? Pero en su tiempo libre hacía matemáticas. Órale. Fermat, propuso un problema, que igual de nuevo lo podemos hablar si quieres después. Claro, claro. Y tardó 200 años en resolverse, ¿no? Pero él sí lo hizo sabiendo un poquito que era falso, pero sabiendo, con la duda de que a lo mejor sí, a lo mejor no. ¿Sí me explico? Así como que, Sí. como que jugando con la idea. Ajá, sí. Y el tercero, que se llama, ¿cómo se llama? La conjetura de Goldbach. Golbach. Este sí fue un juego, este sí fue un accidente completamente que lo encontraron, ¿no? Este problema lleva como unos 300 años sin resolverse, y hasta la fecha ni idea de si es verdad o no es verdad. Ok. Este problema que fue por accidente es bastante interesante, pero pues no, por ningún lado le pueden hallar ninguna cosa. No, y son como estos problemas que surgen de la cotidianidad, como igual uno que sale mucho en redes sociales, hasta está en una película, que es el de que si tú cambiarías tu decisión en un juego que te dan 3 puertas de un regalo, ¿no? Que tú escoges la 1 y que sea lo mejor, cambiar o quedarte con la decisión, ¿no? Ajá, sí, exactamente. Sí, o sea, surgen de ahí, de la cotidianidad, de observar el funcionamiento humano y todo eso. Bueno, sí, claro. Bueno, los problemas que yo te mencioné son problemas completamente de nivel muy abstracto de matemáticas, no son sencillos. Bueno, sí. Primero es muy abstracto. Los siguientes dos no. Pero vienen de nuevo de esta habilidad del matemático de pensar en cosas de forma muy abstracta y proponerse un problema por proponerlo, nada más. Ajá, sí. De nuevo, con el instinto de saber que a lo mejor sí estás bien o no estás mal. Uh-huh. Pero ya al generar una duda, también te lo planteas, porque a lo mejor se lo dice a sus compañeros y ya genera la duda, y desde ahí se nota que es un problema totalmente. Sí, claro. Por ejemplo, el de Goldbach es muy sencillo, pero es un problema que tú enuncias en un segundo. Uh-huh. Nada más dice así: todo número par es la suma de dos números primos. Ok. Y a ver. Bueno, si quitamos el 2, sin el 2 está bien. Okay. Entonces, por ejemplo, tomas quitando el 4. Tomas el 6 y el 6 es 3 más 3. Y ya está. 3 es tu número primo. El 8, 3 más 5. ¿No? Ya. Y así va sumando, ¿no? El 10, 7 más 3, ¿no? O 5 más 5. Entonces, este problema que suena muy sencillo, se propuso como en el 1800, algo así, por ahí, en una serie de cartas que hubo entre dos matemáticos. Uh-huh. Y de hecho no se sabe quién fue el que la creó por primera vez, pero pues se quedó con este nombre. Y pues uno piensa que ese problema es muy sencillo porque nada más es suma de números. Sí. Pero justamente no lo es un problema muy complicado. Y de hecho, los dos problemas que me has mencionado, porque los demás no lo has dicho, radican en la problemática del infinito, ¿no? Bueno, más que es que como, sí, justamente en la infinito, sí. El primero, sí, el problema era el infinito. De hecho, para la solución, se tuvieron que hacer ya algunos trucos bastante elevados, nuevos, que inventó un matemático ruso, justamente. Uh-huh. Okay. Y que él pudo evadir este infinito, ¿no? Ya. Y Fermat, con su problema el teorema de Fermat, se llama el último teorema de Fermat, así se llama. Para que lo busques si quieren, cualquiera. Justamente el problema era el infinito también.
porque él probó para algunas cosas, pero le faltaban una infinidad de cosas. Pasaron 200 años para que se probó. Oye, aquí me surge una duda. O sea, el infinito al final, bueno, el infinito en cuestión es resultado de este sistema numérico que tenemos actualmente. No sé si en otros sistemas numéricos de sociedades más antiguas también existe el infinito, la verdad es que no sé. Pero si te das cuenta en el mundo material, o sea, hablando del planeta, de la naturaleza, toda esta parte no tan cultural, por decirlo de alguna manera, no es infinito, al contrario es finito, porque todo termina con la muerte. Aunque ahí podríamos meter esta idea de que la materia no se destruye, simplemente se transforma, ¿no? O sea, lo único infinito que ahorita, a mi parecer, obviamente no tengo el conocimiento, pero ahorita que se me viene a la mente sería el universo, que se sigue, bueno, que hay una teoría también que dice que se sigue expandiendo, ¿no? Pero fuera de eso, el infinito únicamente existe en las matemáticas. O sea, ¿cómo ves esto? Sí, claro, el infinito es una de las cosas que en las matemáticas no es tan bueno. Sí es problemático de forma filosófica. Ajá. ¿No? Claro, Sí. y es donde a muchos maestros no les gusta el infinito. Y hay algunas escuelas matemáticas que han inventado ramas diferentes de matemáticas sin infinitos, ¿no? O con un tratamiento muy diferente del infinito. Porque consideran que no es pedagógicamente correcto el infinito, que es muy difícil entender, lo que tú quieras. Sí. Pero eventualmente, en las matemáticas comunes, el infinito es simplemente un concepto. Es nada más eso. No es nada complicado. Lo que sí me parece curioso es que por ejemplo, para que la gente lo quiera buscar, se llaman análisis matemático, es una rama de matemáticas. Análisis, ajá, ok. Que digamos que es el hermano mayor del cálculo. Ok. Bueno, más no el hermano mayor, el papá. Así. En esta, el infinito se puede ocupar como un elemento. Puedes mencionar el infinito, literalmente agarrar el infinito como si fuera otro número y sumarlo, restarlo, multiplicarlo, dividirlo, no hay problema, ¿no? Sí. Y aquí es donde muchas personas que dicen, no, pero pues es el infinito, ¿cómo lo puedes manipular así como si fuera un objeto? Pero se puede. Y de hecho es muy útil hacerlo así. Sí, Te ayuda muchísimo. se puede porque no es real, ¿no? O sea, es una variante más que creamos, como la aceleración o como la gravedad, o bueno, no sé si estoy en lo correcto. Pues yo creo que más que esto se puede porque es un concepto. Ajá, sí. Porque si cambias a lo mejor de filosofía, de ideología, de forma de ver el infinito, te das cuenta de que es, no, pues está bien fácil, entonces lo ocupo como el... Ya. Y justamente, te digo, en las matemáticas el infinito es un objeto más con el que uno puede jugar. Y uno de los, justamente el Cantor, cuando puso la escalera del infinito, fue el primero así como que seriamente decir, el infinito es esto, pero yo puedo manipularlo, yo puedo crear cosas con el infinito. Y proponer, y de hecho no es una idea inútil, es una idea muy útil, que te da nuevas matemáticas, que te ayuda a entender cosas nuevas. Que de nuevo volvemos a lo mismo, o sea, es conceptos bastante difíciles de imaginarse, volverlos materiales para que el ser humano los pueda entender. Claro, pero como, bueno, Penrose, el que yo decía que hablaba del efecto cuántico en las neuronas, Ajá, sí. él menciona que existen tres universos, tres realidades, bueno, ¿cómo decirlo? Tres dimensiones en la existencia. ¿Como universos paralelos? No, como esferas de conciencia, digamos. Ya. La primera es la natural, la que vemos aquí nosotros. La segunda es la matemática. Ok. Y la tercera es la filosófica. O creo que era esta o la física, no recuerdo. Ya. Pero él decía que él era platónico. Él decía que sí, justamente existía el infinito matemático en el mundo matemático. Y ahí existe el infinito de forma real, tangible, pero que está fuera de nuestro alcance. Ok. Y nosotros nada más estamos jugando con la idea, con su sombra del infinito.
Pero que el infinito sí existe en la realidad matemática, existe. Ah. Bueno, de nuevo, cada quien, ¿no? Sí, sí, sí. Es que es difícil de entender, ¿sabes? O sea, Sí, de hecho, fíjate, Ajá. uno de los problemas que seguramente tú encontraste con el infinito fue la derivada. ajá, ¿No? O sea, esta derivada, la primera que te la ponen con la definición, justamente sobre el infinito. sí. Y eso es como que tú dices, ay, no manches, ¿y eso cómo? El problema es eso. O cuando pones integrales con infinitos, también te sacas de onda, porque eso no sé, o sea, ¿cómo? Ajá, sí, exacto. O sea, ¿cómo, no? ¿Sabes? Pero de nuevo, es porque en las matemáticas es un concepto más, es ahí, no es es algo con lo que tienes que tener cuidado porque pues te puede causar problemas, pero nada más. No, y como dices tú, o sea, hay otras ramas de las matemáticas que juegan diferente con ese concepto, ni siquiera le dan tanta importancia como en el momento en la crisis, y no ha habido problemática con manejar las matemáticas así. Sí, claro. Hay algo que se llama, fíjate, hasta el nombre suena muy anarquista. Se llama cálculo alternativo. Se escucha bien. Sí. Esta escuela de cálculo Ajá. justamente propone que que el infinito no se tiene que usar. Que el infinito, de hecho, es un truco matemático, ¿no? Ok. Que si tú lo haces con cuidado, no necesitas del infinito para nada. Para nada, para nada. No, y claro, aquí es donde está muy padre las matemáticas, de nuevo, porque son infinitas, porque este cálculo alternativo ha probado problemas que en las matemáticas no alternativas, en las matemáticas comunes, no se podían demostrar. Y este cálculo alternativo lo demostró así sencillo, como si no fuera nada. Pero también pasa lo contrario. Este cálculo alternativo queda muy limitado a veces, y son las matemáticas comunes lo que lo ayudan a resolver estos problemas que le surgen, ¿no? Ya. Es que te iba a decir, a lo mejor tal concepto de infinito es problemático por sí solo, pero ya con lo que dices, como no. O sea, sí sirve en ciertas situaciones. Exacto. Pues, de nuevo, el problema es entender lo que el infinito representa donde estás hablando. Sí. En cálculo es un concepto nada más, ¿no? Pero en este análisis matemático es un elemento y ya está. Uh-huh. Con la crisis, con Cantor, se vuelve una forma de medir el infinito, ¿no? Que de nuevo tú dices, no manches, pero pues es infinito. Sí. Cuando tú lo piensas cómo está la onda, no, pues es que sí tiene sentido de alguna forma lo que Cantor dice. Ok. Pero de nuevo es esto, o sea, el problema, de nuevo, es la filosofía de nosotros, ¿no? ¿Qué aceptamos como verdad y qué no aceptamos como verdad? No, y también a lo mejor todos estos conceptos pueden cambiar en otras sociedades. A lo mejor en Occidente el infinito es parte fundamental, como la libertad, la igualdad, el razonamiento y todo esto, ¿no? Pero a lo mejor en otras sociedades como más orientales o de otra índole, a lo mejor el infinito ni siquiera existía. O sea, y aquí fíjate que hay algo interesante porque apenas, no sé si conozcas al filósofo Byung-Hun Chan, es el que ahorita está muy de moda. Él habla... No, hay un libro que habla sobre la diferenciación entre Occidente y Oriente. No lo he leído todo, pero en los primeros capítulos habla sobre que en Occidente es muy importante el empiezo y un final. Y ahí podemos hablar de esta idea de progreso, del desarrollo humano, ¿no? Que pensamos que partimos de un punto menor al que vamos a llegar. Y siempre hay como esta grandeza, ¿no? De ir más allá, más allá, más allá. Y él dice que en China, que en la cultura china no es así. China no tiene un comienzo ni un final. China en lo que piensa es que hay circunstancias en las cuales, dependiendo de cada circunstancia, tú te debes de comportar de una forma determinada que será la mejor opción para que esa circunstancia no salga mal. Entonces estamos hablando más de un pragmatismo ahí. Y desde ahí ya totalmente no existe un infinito, porque el infinito, bueno, está mal, porque el infinito sí se supone que tiene un empiezo, ¿no? Pero no tiene un final.
Occidente siempre quiere eso. O sea, a lo mejor también por eso choca tanto el infinito con Occidente, porque Occidente siempre quiere un empiezo y un final, pero que sea hacia arriba, según los parámetros humanos. Pues sí, mira, pero justamente como dices, depende de la sociedad. Igual Sí. aquí en la Tierra no creo que exista tal diferencia tan grande en las matemáticas específicamente, porque a todos nos enseñan igual, a la misma Sí, sí. matemática, ¿no? Pero por ejemplo, hablábamos hace rato de la inteligencia artificial. Para una inteligencia artificial, el infinito no puede existir. Vas a decir, pero ¿por qué no? Pues porque su memoria no es infinita. A diferencia de nosotros que podemos crecer nuestro cerebro, que Ajá. podemos crear, una inteligencia artificial quedaría fija, en algún momento queda fija. Ajá. Y entonces pensar en el infinito sería demasiado para su computadora. Lo que podría hacer es aproximar, que es lo mejor que pueden hacer. ¿Qué es lo que hacemos con la ciencia, no? Aproximarnos. Ujú. Pero que justamente las matemáticas no hacen eso, Ujú. ¿no? Esa es la diferencia. Sí. A lo mejor una inteligencia artificial es lo que justamente, mira, hablando de eso, nunca se me ocurrió. Una de las pruebas para saber si si una computadora es inteligente, es ver si es capaz de demostrar un problema matemático. Ah, sí. Wow. Entonces, o Órale. incluso no demostrarlo, proponer uno nuevo. Ajá. Porque entonces las matemáticas sabemos que son una actividad humana muy difícil, ¿no? Y que una computadora lo pueda hacer, o sea, es como que tú dices, no, pues entonces a lo mejor sí es bastante lista, Ujú. ¿no? Pero igual hasta la fecha no ha llegado ninguna computadora con esa capacidad. Ya. No se podría ver en estos, o sea, sé que no existe, nada más para cuestionar. No se podría ver en estos robots que juegan ajedrez, porque al final ya tienen No. ciertas habilidades programadas, ¿no? No, de hecho, no sé si tú te recuerdas con el que peleó con Kasparov, Ajá, sí. ¿no? Que le ganó. Ajá, sí, sí. Le ganó porque, digamos, en cierta forma hizo trampa. En el sentido de que él sabía lo que iba a pasar, ¿no? El robot sabía específicamente qué movimiento hacer cada vez que Kasparov movía su pieza de ajedrez. Ok, ya. Eso Ajá. no es ser listo, eso, bueno, de hecho lo programaron así. Él podía ver millones de escenarios en el futuro y escoger cuál era el mejor. Eso es trampa, en mi opinión. ¿No sería razonamiento? O sea, sé que no, o sea, yo también tengo la duda, pero no se podría ver de una forma muy general como que estaba razonando la computadora. O sea, entre tantos millones de parámetros que le metieron, escogía uno. No, porque justamente le pusieron el límite, Ok. ¿no? Esa es la cosa. Sí. Pero una de las que a lo mejor sí estaría así interesante estudiar más a fondo sería AlphaGo. AlphaGo y bueno, esta compañía se llama Star. Ay, no recuerdo su nombre, te lo puedo pasar después al Claro, bien. claro. Sí. Hay un juego que se llama Go, Go. Es un juego chino. Ujú. Es muchísimo más complicado que el ajedrez, Ya. ¿no? Y justamente, a diferencia del robot de Kasparov, que podía haber millones, con el juego de Go hay miles de millones de escenarios por cada movimiento. Órale. Entonces es imposible que un robot tenga todos esos escenarios en su memoria para ir escogiendo. Es imposible. Tiene que razonar, digamos, ¿no? Ya llega a ese punto, ¿no? Ajá, y entonces en el 2012, 13, por ahí, crearon AlphaGo. Alpha es el robot que juega Go, ¿no? El juego y se enfrentó contra el mejor jugador del mundo de este juego y le ganó. Wow. No, creo que 4-1, me parece, ¿no? De hecho, el documental está en Netflix, está muy chido. Lo voy a buscar. Y ahí sí entra esta duda, ¿no? De qué tanto razonó el robot. Claro, porque de hecho se sorprendían en este juego porque este robot escogía movimientos que no eran ortodoxos en absoluto, que eran completamente raros. Ya. Eran contra cualquier estrategia que se le había enseñado en la humanidad, digamos, ¿no?
Podríamos sacar Bien. hasta un tema de eso, ¿eh? Nos aventamos unas leiditas a ese aspecto y sería muy bueno, la verdad. Porque sería como la primera vez que vemos una inteligencia, bueno, lo más cercano a una inteligencia artificial autónoma, ¿no? Correcto, esta cosa, te digo, fue un gran éxito para la empresa que la hizo. Ajá. Justamente la fundó Elon Musk, imagínate, ¿no? Sí, ok. Es- Pero luego hay un videojuego que se llama StarCraft, no sé si lo has escuchado. Sí, sí, sí. Ah, bueno, pues también hicieron uno para que jugara ese juego. Ajá. Y en su última revisión, que fue creo que en el 2018, era imparable esta cosa, ¿no? Y eso O sea, que es un juego muy complicado. Por sí solito se generó nuevas... ajá. Sí, Y es algo que los programadores no le pusieron. claro, porque justamente, a diferencia del robot Kasparov, que sí le pusieron todo lo que tenía que hacer, aquí no. Pero ¿por qué no hicieron así? Porque con el ajedrez es muy sencillo. Ajá. Pero este de Go, de StarCraft, es muy complicado. Ya. No puedes programar cada acción porque son imposibles. Es muy interesante, ¿eh? Te deja Sí. pensando, sí, es como, híjole. Sí, pues estuvo Sí, muy padre. sí. Creo que también está en YouTube un documental como de 20 minutos de Ujú. de StarCraft. Y justamente hablan de la historia y todo esto. No, Uno de los, Ajá, dale, sí. pero mucha gente va a pensar a lo mejor aquí que este robot solo es para jugar o para probar algo. Pero en realidad no. Ese robot tiene un propósito muy específico. Bueno, no robot, sino inteligencia artificial. Sí. Esta inteligencia artificial quieren que sirva para la humanidad. Ok. Ponerlo en un hospital y que pueda diagnosticar personas, ¿no? Con diabetes, con cáncer, O sea, que pueda su programación inicial es eso, ayudar a la humanidad. su programación final, más bien. Final, ya. Porque es un poquito complicado, ¿no? Pero su programación está hecha de tal forma que es general. Ajá. Tú le dices, ¿sabes qué? Tienes que ver esto, buscar estas cosas para que digan que sí es cáncer o no. Y esta inteligencia artificial evoluciona para adaptarse a lo que tú le pidas, ¿no? Ajá. Conservando su inteligencia. Esa es la cosa interesante. ¿Qué es lo que decías? O sea, cuando lo programas únicamente para una cierta actividad, obviamente la inteligencia artificial no va a poder evolucionar. Pero así como lo ponen de forma general en todos los ámbitos, tiene mucho más posibilidades. Exactamente. Y fíjate que lo relaciono con lo que les dije al principio de Harari, de cómo el humano creó un lenguaje numérico y un lenguaje también escrito a partir de cuando se dio cuenta que su memoria ya no iba más allá de todos los datos que tenía que cuantificar. Y pasa parecido con esa inteligencia artificial, o sea, se dio cuenta que el juego era tan dinámico y tan difícil que su capacidad no daba para más, entonces tuvo que encontrar una manera de pensar por sí misma. Entonces, y lo relaciono demasiado, ¿eh? Sí, de hecho, pues sí te da un poco. Bueno, a mí no me da miedo, ¿no? Ni me preocupa. Yo sé que esto está lejísimos de los robots de Matrix, por ejemplo. Ya. Pero si te pones a pensar qué tanto nos falta para llegar a eso. Sí. Porque, bueno, afortunadamente sigue siendo bajo nuestro control esta inteligencia artificial. Su último avance fue en un problema de médico. Okay. Las proteínas de nuestro cuerpo son muy sensibles al calor, a un montón de cosas. ¿Y cómo se forman? Son una proteína tiene que tener una forma específica. Así de sencillo. Sí. Si esa forma le falla por algo mínimo, esta proteína deja de servir. Ok. ¿No? Una de las enfermedades a causa de esto es el Alzheimer. Se causa porque una de las proteínas se produce mal y ya no sirve. Acabó. Entonces, saber qué forma debe tener una proteína es uno de los problemas de la medicina moderna. Y entonces, esta inteligencia artificial pudo predecir la forma de una proteína. Y el problema se llama problema de... Te lo puedo pasar el nombre, es que... Sí, claro. No, se llama folding problem, ¿no? Problema de doblaje. Ya. Ese problema lo resolvió a un 90% de efectividad.
Y tú vas a decir, pues 90% no es el 100%. Pero aquí es donde viene lo interesante. Los humanos con tecnología moderna, con algoritmos clásicos, llegaban a un 86 máximo. Entonces era lo máximo que podían llegar. Y de forma perfecta, ¿no? Ajá. Y eso fue en su primera ocasión. La segunda llegó al 92. Órale. Entonces cada vez está subiendo. Y una de las ventajas de esto es que a lo mejor en el futuro podemos diseñar medicina específicamente para una persona, porque ya sabríamos cómo probar la proteína que necesita para que le funcione lo que le debe de funcionar. Wow. Sí, porque actualmente con el humano todo es general, ¿no? O sea, Sí. partimos desde un cuerpo a lo mejor más europeo, más occidental, y desde ahí damos la lectura de los trastornos que tenemos. Y sí, se me hace bastante interesante que una inteligencia artificial pueda hacerlo, pero desde cada humano, y eso es fundamental. Sí, de hecho, digo, esta inteligencia artificial está bastante loca. De hecho, otra de sus versiones se llama... Ay, no recuerdo su nombre. Se llama... Espérame. Bueno, se llama... Es que sí, lo acabo de ver. Ajá. Ay, se llama... GTP2. Bueno, Ok. GTP es el nombre general. La versión 1, 2 y 3. Ajá. La versión, esa versión de esta inteligencia artificial quiere entender el lenguaje humano. Quiere entender cómo se usan las comas, los paréntesis, todo el lenguaje humano, todo en específico. La primera versión fue bastante prometedora. No hubo resultados más allá de... Es que está interesante, ¿no? O sea, no hubo nada así sofisticado. Pero la versión 2 rompió completamente todo lo que se esperaba. De hecho, no se liberó porque es muy peligroso. Porque una de las formas que hicieron para que la gente viera el poder fue que tú en internet tú ponías en una página específica, obviamente, un texto, el que tú quisieras, un pedacito, una línea, un párrafo, ¿no? Por ejemplo, la Constitución mexicana. Ajá. Y el robot completaba el texto. ¿En serio? Pero no lo completaba así de que buscaba en internet y buscaba cualquier artículo. No. Inventaba un artículo, una historia. Wow. La Constitución mexicana la inventaron a lo mejor los extraterrestres, no hay cosas así. Ya. Pero tenía mucho sentido. Muchas veces, más del 80%, eran historias con sentido, ¿no? O sea, por ejemplo, por sí misma tenía creatividad. Sí, Es bueno, algo impresionante. lo puedes decir así, ¿no? Ajá. Bueno, más que creatividad entendía el lenguaje humano, entendía lo Sí. que nosotros considerábamos humano o Ajá. no sé, nos entendía. Sí. Porque, sí, por sí. ejemplo, decía, el extraterrestre con su mano agarraba un lápiz. Eso significa que entiende que las manos sirven para agarrar cosas, ¿no? Entonces, o por ejemplo, el humano usaba lentes negros porque el sol le lastimaba los ojos. Ujú. Entonces es como que, ok, ¿no? Estás entendiendo el humano. La versión 3, GPT-3, absolutamente rebasó igual de nuevo expectativas que el 2. O sea, el 2 se quedó obsoleto completamente. La versión 3, ahora lo que pudo hacer fue traducir del lenguaje humano. Por ejemplo, ¿conoces HTML? ¿No? Sí. El diseño de páginas web. Sí. Pues entonces, de nuevo, este programa, esta inteligencia artificial, no está liberada. Solamente un grupo selecto de personas tiene acceso. Lo puedes solicitar, pero pues tienes que usar credenciales, ¿no? Pero bueno. Ajá. Entonces tú, por ejemplo, tú puedes poner en este motor, en esta inteligencia artificial, quiero una página web con un logo en la esquina de tal color, con tal, y lo creaba. Aquí. Pero no creaba la imagen, creaba el archivo en HTML. Ya. ¿No? Y de hecho hasta animaciones. Quiero que se vaya de aquí hasta lo así. ¿No? Completaba historias. De hecho, hubo personas en Twitter que le ponían a prueba con problemas de física, ¿no? Un carro se mueve a tal velocidad, ¿no? ¿Cuál es su aceleración? Algunos lo respondía bien, otros no lo respondía. Ajá. Otros no podían
no entendía, ¿no? Sí. Ahí nos damos cuenta que todavía no es inteligente. Eh, Pero hubo muchos. ajá. Pero toda la base de datos con la que esta inteligencia artificial es programada y creada es que a partir de internet o más. Pero bueno, el API está disponible en internet para que tú, bueno, el que tenga acceso la pueda usar. Ok. Pero en general, cabe en una USB, no necesita internet. ¿Tanto así? Pero, Wow. Así. De hecho, en el documental creo que de Vic, StarCraft, más tantito, deja voy al baño rapidísimo, ¿va? entonces digo, esta GPT fue completamente una revolución. Y más que nada, lo sorprendente es que han mejorado de forma muy, muy grande. O sea, 2 veces, 3 veces más de lo que se esperaba. Uh-huh. Uno creería que a lo mejor el avance se queda llega, ¿cómo se llama? A su asíntota, se vuelve lineal su crecimiento. Sí. Llega o sea, crece muy rápido, pero después ya no crece y ya se queda ahí en este lugar. Yeah. Es otro problema nuevo, ¿no? Ajá. Yeah. Este lo rompe y lo ha roto. La versión 3 ahorita. Roto. Están trabajando en la versión 4. Uh-huh. Y pues creo que lo preliminar es que es bastante prometedor. Es que, o sea, lo que tú decías anteriormente, de que a lo mejor para una IA el concepto de infinito no podría ser entendido, a lo mejor el GTP3 o el 4, a lo mejor se lo entenderían y lo romperían todavía. Porque no vivirían como bajo esta idea de la muerte o cuando se acaba algo. Sí, claro, es que, por ejemplo, el 3, una de las cosas que hizo que fue como que una sorpresa, Sí. que a pesar de que no era para hacer matemáticas, podía hacer pequeñas sumas, pequeñas multiplicaciones, ¿no? Y es que es eso, o sea, es en qué momento el programa entendió que los números se pueden multiplicar y de qué forma. No, y estamos hablando de a lo mejor ya una inteligencia un poquito más avanzada que ciertos animales. Y eso también es impresionante, la verdad. Pues digo, es que o sea, por eso, bueno, lo bueno es que no está libre, porque si estuviera libre, por ejemplo, uno de los es que se produzcan noticias falsas. Ajá, sí. No, y ahí están los bots. Sí, hicieron un estudio con la versión 2, donde crearon artículos falsos y los mezclaron con artículos verdaderos. Y pusieron a la gente a ver si distinguían y no. quién había cuál, y no se pudo. No, ¿cómo crees? No se pudo así. Oye, y, o sea, también conforme vaya creciendo la tecnología, va a haber un punto en el que algún programador individual o con un grupo de programadores independientes sí puedan crear algo parecido, ¿eh? Pues es que, mira, no me sorprendería y ojalá que sí suceda, ¿no? Ojalá. Sí. Lo digo porque Ok. si mientras sea libre, la verdad, yo estoy a favor de eso. Sí, ese es lo primordial. Ajá. Pero hay que tener también cuidados con ciertas cuestiones. Justamente, ¿no? Como una de las cosas que también a la gente las usa mucho son los deepfakes. Ajá. Que justamente vienen, son parte de la inteligencia artificial. Pero afortunadamente, lo único que puede servir en contra de la inteligencia artificial es otra inteligencia artificial, ¿no? Tú puedes a lo mejor no distinguir cuando uno es un deepfake, pero una inteligencia artificial lo puede ver. Híjole. Es que Así sí. es. Sí, es que ya sería... es que no sé, siento que también ahí otra vez estamos creando las otredades. O sea, le estamos creando una otredad a las IAs. Y desde ahí viene la discriminación de los humanos. O sea, como lo que te decía. Es que se vuelve una competencia, una evolución tipo de ¿no? Pero a lo mejor te da miedo. Pero a lo mejor no es tan... Pues es que no sé, la verdad, todo esto, aunque suena muy mágico, sigue siendo un programa. Sí, exacto. Lo puedes borrar y se acabó. Ya, se acabó el programa. Es que, o sea, pero ¿qué tal si también crea formas de existir en la nube? O sea, si tiene una programación, bueno, una autonomía bastante avanzada, sí, yo creo que sí puede crear formas de subsistir en la nube por sí sola. O sea, ya igual son teorías más de ciencia ficción por ver tantas películas, pero no lo veo muy lejos, la verdad.
Sí, claro, tú hagas eso, ¿no? La ventaja es que no estamos ahí todavía. Ah, sí. Es la única ventaja que tenemos, que todavía no llegamos a ese punto. Pero Sí, porque cuando llega a lo mejor sí es nuestro final. estaría bien hacer un episodio, también si gustas de nuevo, sobre pura inteligencia artificial, ¿eh? En Claro. verdad, sería algo bastante emocionante. Y entenderla, más que nada. Sí, bueno, nada más así para que la gente que haga la inteligencia artificial así, es muy sencilla. Ya, Álgebra lineal. ok. Y ya. O sea, alguien con la prepa puede hacer una IA. Sí. Cualquiera que haya terminado la álgebra de prepa puede hacer las cuentas, o sea, no es complicado. Ya, Lo complicado, claro, son las implementaciones. ujú. No, pero de ahí en fuera todo es solo multiplicaciones y sumas. Y ya. Es que sí. De repente se ve como muy complicado, pero no lo es tanto. Sí, no lo es algo muy sencillo. Que cuando tú lo entiendes, dices, no, pues está bien fácil, yo hasta lo puedo hacer. Y pues sí, efectivamente, tú lo puedes hacer. Y es ahí cuando te preguntas, ¿qué me está limitando para no hacerlo? Sí, y ahí otra vez entramos al mismo tema de echarle ganas, ¿no? Sí. Y Vale. que te den chance, ¿no? También. Sí, también, sí, lo material. Exactamente. Pues Vic, en verdad te agradezco esta plática. Sacamos bastante temas, más de los que creíamos que podíamos sacar. Muy ameno y yo creo que como toda plática, si lo quieres llamar debate, siempre es sacar nuevos cuestionamientos y no tratar de tener la razón. Y creo que eso es a lo que queremos llegar con este podcast. Entonces, en verdad te lo agradezco mucho. Ojalá tengamos otra oportunidad de hablar contigo sobre inteligencia artificial. La verdad sí me volaste la cabeza con eso. Yo no tengo ni la menor idea de ese tema, nada más las cosas como muy, muy superficiales, pero creo que sí, es necesario estar al día con eso porque así como hablamos de las nuevas, de nuevos teoremas o el falsacionismo de Popper, siento que la IA puede cambiar totalmente todo. Y ahí está esta parte del Internet de las cosas, el Bitcoin, el blockchain, que son nuevas herramientas tecnológicas que sí pueden cambiar el mundo pues de una forma bastante grande, ¿sabes? Sí, de hecho, uno de los temas de la inteligencia artificial que más me llama la atención a mí es la ética, la moral de la inteligencia artificial. Sí, es algo que debemos de estar muy, muy atentos porque si la IA tiene la misma moral que un ser humano, no va a cambiar nada absolutamente. Y ahí sí, yo creo que ahí sí hay que tenerle miedo un poco. Sí, exactamente. Como decía uno, el problema no es si va a pasar o no, el problema es que cuándo va a pasar. ¿Y cómo va a pasar, no? ¿Qué va a pasar? Sí, exacto. Hay que estar listos para cuando pase. Sí. Y se lo dejamos de tarea a los que nos están escuchando que se informen sobre esto, ¿saben? O sea, más allá de las películas de ciencia ficción que son muy padres, sí lean un poco más de ello y pues sí, deben estar informados porque es lo que sigue. O sea, ahorita las carreras del futuro es programación y ingeniero en sistemas, ¿saben? Entonces, completamente. Así de fuerte está la situación. Pues Vic, muchas gracias. ¿Algo más que quieras decir? ¿Algunas redes o lo que tú quieras? Pues no, yo soy primitivo, yo no tengo ninguna red. Yo nada más diría que se suscribieran a tu canal del podcast para escuchar más y que nos vuele la cabeza un rato. Sí, dale Vic, cuídate, gracias. Nos vemos.